Buenas noches, Aurelio Rojas. Hola. Muy buenas noches. En la presente sesión vamos a tocar el tema sobre los lineamientos de prevención y control frente a la propagación del COVID-19 en la ejecución de obras de construcción. Y para ello, el documento de mención consta del primer punto, el objeto del presente lineamiento. Establecer lineamientos de actuación en la ejecución de obras de construcción para evitar la transmisión del COVID-19 e identificar y atender oportunamente a los casos sospechosos o confirmados entre el personal que interviene en la ejecución en una obra de construcción y las personas que por cualquier motivo ingresen al área en la que ésta se ejecuta. Ese sería el objeto. En el punto 2 sobre la finalidad, contribuir con la prevención del contagio por COVID-19 en la ejecución de obras de construcción en función a la normativa vigente en materia de salud de los trabajadores. Estos lineamientos se sustentan en el punto 3
sobre la base legal, sobre las leyes, normas, decretos. La ley número 26.842 sobre la Ley General de Salud y sus modificatorias. La ley número 27.658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado y sus modificatorias. La ley número 27.783, Ley de Bases de la Descentralización y sus modificatorias. Seguimos con la ley número 27.867, que es la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias. La ley número 29.414, ley que establece los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud. La ley 27.972, ley orgánica de municipalidades y sus modificatorias. La ley número 29.158 sobre la ley orgánica del Poder Ejecutivo. Ley número 29.733, ley de protección de datos personales y su modificatoria. La ley 29.783, ley de seguridad y salud en el trabajo y modificatoria. La ley número 30024, ley que crea el Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas y su modificatoria. La ley número 30156, ley de organización y funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Ley número 30885, ley que establece la conformación y el funcionamiento de las redes integradas de salud. Ahora vienen los decretos. Decreto de urgencia número 025-2020, que dictan medidas urgentes y excepcionales destinadas a reforzar el sistema de vigilancia y respuesta sanitaria frente al COVID-19 en el territorio nacional. El decreto de urgencia número 026-2020, decreto de urgencia que establece diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del coronavirus COVID-19 en el territorio nacional. El decreto supremo número 011-2006 vivienda, que aprueban 86 normas técnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones, el RNE, y sus modificatorias. El decreto supremo número 005-2012-TR, que es el reglamento de la ley 29783, ley de seguridad y salud en el trabajo. El decreto supremo número 010-2014-vivienda, respecto al reglamento de organización y funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento modificatoria. El decreto supremo número 020-2014-SA, que aprueba el texto único ordenado de la ley número 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud.
el Decreto Supremo 012-2019-SA, que es el Decreto Supremo que aprueba el reglamento del Decreto Legislativo número 1302, Decreto Legislativo que optimiza el intercambio prestacional en salud en el sector público. El Decreto Supremo número 008-2020-SA es el Decreto Supremo que declara en emergencia sanitaria a nivel nacional por el plazo de 90 días calendarios respecto al control del COVID. El Decreto Supremo 010-2020-TR, Decreto Supremo que desarrolla disposiciones para el sector privado sobre el trabajo remoto previsto en el Decreto de Urgencia número 026-2020. Decreto de urgencia que establece medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del COVID-19. El Decreto Supremo número 044-2020-PCM, que declara el estado de emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación respecto al COVID-19. Tiene precisiones, modificatorias y prórrogas. La resolución ministerial número 312-2011-MINSA, que aprueba los protocolos de exámenes médicos ocupacionales y guías de diagnóstico de los exámenes médicos obligatorios por actividad. La resolución ministerial número 055-2020-TR, que aprueban el documento denominado Guía para la Prevención del Coronavirus en el ámbito laboral. La resolución ministerial número 135-2020-MINSA, que aprueban el documento denominado Especificación Técnica para la confección de mascarillas faciales textiles de uso comunitario. La resolución ministerial número 193-2020 que aprueban el documento técnico para la prevención, diagnóstico y tratamiento de personas afectadas por COVID-19 en el Perú y su modificatoria. Y por último, la resolución ministerial número 239-2020 MINSA aprueban el documento técnico sobre los lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19. Esa es la parte legal, la parte de las normas que hemos expuesto y hemos empezado, para los que recién se integran a la sesión de hoy día, el tema que estamos tratando es lineamientos de prevención y control frente a la propagación del COVID-19 en la ejecución de obras de construcción. O sea, son los lineamientos que se articulan para nuestra especialidad de ingeniería civil. Al respecto, ¿qué nos puede decir Aurelio Rojas, Eduardo David o César Fidel? Levanten la mano, ¿no? Tenemos la presencia de 6 participantes. Los que han tenido la oportunidad de escucharme podrían
expresarse al respecto? ¿Qué nos dice Aurelio Rojas Panza, César Fidel Racacha, Daniel Urbano, Edward David Hernández, Genaro Vigil? A ver, esperamos sus comentarios. Ingeniero, buenas noches. Discúlpeme bien la demora. Recién me acabo de conectar y estoy viendo el tema que usted está exponiendo. Adelante, César, adelante, te escuchamos. Eh, no, como le manifesté, recién me estoy incorporando a la clase. Eh, no he podido apreciar en su totalidad, ¿no? Ya, estamos viendo Em, sobre los lineamientos de prevención y control frente a la sí, sí. propagación del COVID-19. Es un tema que muy importante para nuestra especialidad, ¿no? Ya, entonces, ¿qué nos puede apoyar con sus opiniones el resto de los alumnos? Eduardo Hernández, Genaro Vigil, Daniel Urbano, César Fidel Racacha Navas, Aurelio. Bien, seguimos entonces. Ya tocamos el tema de el objeto, finalidad, ya lo vimos la base legal, las normas, ¿no? Las leyes, decretos supremos. Bien, el ámbito de aplicación. El ámbito de aplicación. Estos lineamientos son de alcance nacional y de aplicación obligatoria para todos los actores del proceso edificatorio, para el personal que labora en la ejecución de la obra de construcción, así como para todas las personas que por cualquier motivo ingresen al área de ejecución de la misma. O sea, este lineamiento es de alcance nacional y de aplicación obligatoria. Bueno, los presentes lineamientos son aplicables de manera complementaria a la normativa vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo, así como a las disposiciones contenidas en la norma técnica G.050, seguridad durante la construcción del Reglamento Nacional de Edificaciones. Los presentes lineamientos no son aplicables a las obras de construcción de viviendas unifamiliares en zona urbana o rural, en las cuales se deben tomar en cuenta las medidas sanitarias dispuestas por el Ministerio de Salud. Sobre el ámbito de aplicación, ¿qué nos puede decir César Fidel Racacha Navas? Daniel Urbano, Eduardo Hernández, Genaro Vigil. El ámbito de aplicación de estos lineamientos son de alcance nacional y se basa pues en la norma técnica G.050 sobre seguridad durante la construcción del Reglamento Nacional de Edificaciones. Disposiciones generales en el punto 5. En el numeral 5.1, definiciones. En el literal A, los actores del proceso edificatorio. Para efectos de los presentes lineamientos, los actores que intervienen como personas
naturales o jurídicas, instituciones y entidades públicas o privadas son los siguientes: el propietario, el promotor inmobiliario, los profesionales responsables del proyecto, las personas responsables de cualquier etapa del proceso constructivo en lo que corresponda. Las referencias a constructor o contratistas son definidas por la norma técnica G030, derechos y responsabilidades del Reglamento Nacional de Edificaciones. Hay que tomar en cuenta estas normas técnicas. Eso con respecto a los actores del proceso edificatorio. En el literal B, sobre el aislamiento del COVID-19. El procedimiento por el cual una persona sospechoso y que al reactivo en la prueba rápida o positivo en la prueba PCR para el COVID-19, se le restringe el desplazamiento en su vivienda o en hospitalización por un periodo indefinido hasta recibir la alta clínica. Eso es lo que dice el literal B sobre el aislamiento del COVID-19. Una persona sospechosa con la enfermedad COVID-19 respecto al virus SARS-CoV-2 se le restringe el desplazamiento en su vivienda. En cuanto al literal C sobre construcción, acción que comprende las obras de edificación nueva, ampliación, reconstrucción, refacción, remodelación, acondicionamiento o puesta en valor, así como las obras de ingeniería. Dentro de estas actividades se incluye la instalación de sistemas necesarios para el funcionamiento de la edificación u obra de ingeniería. Para efectos de los presentes lineamientos, se considera obra u obra de construcción a toda aquella en donde se construya una edificación o habilitación urbana. Está bien claro sobre el literal C, sobre construcción. Respecto al literal D, el distanciamiento social, que es una práctica de aumentar el espacio que separa a las personas y reducir la frecuencia de contacto, con el fin de reducir la transmisión de una enfermedad. Sobre el distanciamiento social, es bueno practicar la distancia en metros de 1.5 a 2 metros para evitar el contagio de las personas sospechosas de la enfermedad COVID-19. Hay que practicar el distanciamiento social. En el punto E, en el literal E, sobre la higiene respiratoria, es una práctica que consiste en taparse la boca o nariz con la mano al toser o estornudar con ayuda de un tapaboca, un nasabuco, y de no ser posible con la manga del antebrazo, la flexura interna del codo. Los pañuelos deben arrojarse inmediatamente después de su uso en el depósito, algún tacho implementado para tal fin.
Entonces, sobre la higiene respiratoria, es bueno utilizar los nasabucos para taparse la boca o nariz. En el momento de estornudar, es bueno hacerlo en el antebrazo, en la flexura interna del codo. Los pañuelos inmediatamente hay que ponerlos en el depósito o tacho que debe estar implementado para tal fin. Ese es sobre la higiene respiratoria. La higiene es un hábito sumamente importante. Hay que lavarse permanentemente las manos, hay que lavarse permanentemente el rostro con un buen jabón. En literal F, sobre la higiene de las manos, precisamente, es una práctica que consiste en lavarse las manos a menudo con agua y jabón, algún gel o una solución recomendada para evitar la transmisión o el contacto con los virus, bacterias, sobre todo después de toser, estornudar y sonarse, ¿no? Entonces la higiene de las manos es muy importante, es un hábito de gran importancia que permanentemente toca objetos, los mismos que pueden estar contaminados con el virus. De tal manera que hay que lavarse permanentemente con una agua y jabón, alcohol y diversas soluciones. En literal G, sobre la higiene ambiental. Es toda una práctica la higiene ambiental. Es una práctica que consiste en mantener la limpieza de los lugares y superficies de trabajo con soluciones o productos desinfectantes. La higiene ambiental. Muy ligado a la ingeniería ambiental, a la ingeniería civil también. En el literal H, sobre el personal, para efectos de los presentes lineamientos, se considera personal a todos las trabajadores, trabajadoras, y cualquiera sea su vínculo contractual que intervienen en la obra de construcción. A esas personas se les denomina personal, ¿no? En el literal H. En el literal I nos habla sobre la sintomatología del COVID-19. COVID-19 es la enfermedad. El virus es el SARS-CoV. El COVID-19 da signos y síntomas relacionados al diagnóstico de COVID-19. Tales como hay una sensación de alza térmica o fiebre, más de 30 grados centígrados, hay dolor de garganta, tos seca, hay congestión nacional o rinorrea, una secreción nasal, la secreción nasal, puede haber anosmia, una pérdida de olfato, y pérdida del gusto, disgeusia, dolor abdominal, náuseas, diarrea. En los casos moderados a graves puede presentarse falta de aire o dificultad para respirar, desorientación o confusión, dolor en el pecho, coloración, azul en los labios, cianosis, entre otros. Bueno, esta es una parte de la sintomatología porque a estas alturas de junio y desde que se inició desde el año pasado,
se han presentado diferentes síntomas. Por ejemplo, hay personas que mueren por infarto al miocardio, al corazón. Hay personas que sufren por trombosis cuando no hay una buena circulación de la sangre. Entonces los síntomas son muy variados. Son muy variados por cuanto no se conoce verdaderamente el origen de este virus, ¿no? Entonces, el tema que estamos tratando hoy día es importante sobre los lineamientos de prevención y control frente a la propagación del COVID-19 en la ejecución de obras de construcción. Ya hemos visto el objeto en el punto 1, en el punto 2 hemos visto la finalidad, en el punto 3 toda la base legal, todas las leyes, los decretos supremo, decreto nacional, en el punto resolución ministerial, en el punto 4 el ámbito de aplicación, en el punto 5 disposiciones generales, que hemos visto algunas definiciones como actores del proceso edificatorio, aislamiento del COVID-19, construcción, distanciamiento social, higiene respiratoria, higiene de manos, higiene ambiental, sobre el personal, sintomatología del COVID-19. Al respecto, ¿cuál es la opinión de Genaro Vigil, de Gabriel, de Edward Segovia, de David Hernández, Daniel Urbano? Ingeniero, buenas noches. Buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto? Adelante, adelante, te escuchamos. Es muy importante la opinión de cada uno de ustedes. Ingeniero, buenas, ¿cómo está? Muy buenas noches, ¿cómo está usted? Ya, con respecto a lo que usted está explicando sobre el COVID, yo creo que ya todos sabemos que todas las empresas que han comenzado a trabajar ya desde el inicio, ¿no? Han tenido que sacar su protocolo. Bueno, para nosotros hemos tenido que hacer un protocolo ante el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Salud. Hemos tenido que mandar un protocolo, todos los lineamientos que teníamos que hacer, preparar, más que todo preparar la limpieza, los baños, que esté todo ordenado, la desinfección antes de ingresar. Y aparte hay que hacer una declaración jurada antes de trabajar para poder ingresar. En esa declaración nos dice que hay que poner que cada uno se hace responsable de su salud, ¿no? Si quería trabajar. Claro. Eso por parte de mí, esa es mi experiencia. Muy bien, tu exposición es muy válido. ¿Ese documento lo tienes a la mano? ¿Aló? ¿Me copias? Ya, muy bien, claro. Son importantes las declaraciones, las exposiciones de cada uno de ustedes. Sobre los protocolos que se vienen implementando en los centros laborales, en los centros de trabajo. Bien, en el punto 6, tenemos las disposiciones específicas. Respecto al literal 6.1 de las responsabilidades de los actores del proceso edificatorio. En el literal A hay que implementar los presentes lineamientos en la ejecución de las obras de construcción
del sector público o privado. Precisamente en el numeral 6.1, literal B, hay que elaborar un plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo. En adelante el plan. El mismo que debe ser previamente aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, según corresponda, y que contenga los lineamientos establecidos en el documento técnico. Estos lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores y con riesgo de exposición a COVID-19 y los presentes lineamientos y se integre al plan de seguridad y salud en el trabajo conforme a los mecanismos dispuestos por la normatividad vigente en la ejecución de las obras de construcción del sector público o privado. Es responsabilidad del residente de obra garantizar la ejecución de los presentes lineamientos en cada una de las actividades a su cargo que se desarrollen en las diferentes etapas del proceso edificatorio. En el literal D, es responsabilidad del supervisor de obra y del profesional de la salud de la obra hacer cumplir las disposiciones de los presentes lineamientos en lo que corresponda. En el literal E, los presentes lineamientos se aplican en las diferentes etapas de la ejecución de la obra. En la fase de inicio o reinicio de actividades, previa planificación, hay una fase de ejecución y otra fase de cierre. Hay una conformidad, una recepción y liquidación de obra. Esos son el numeral 6.1 de las responsabilidades de los actores del proceso edificatorio. En el literal A, lo más importante de estas responsabilidades se analiza en el literal B, porque hay que elaborar un plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo. Sería bueno desarrollar o que los señores estudiantes expongan un entregable sobre el plan en su respectivo trabajo, alguna experiencia que tengan, en los próximos 40 minutos que vamos a tener en esta sesión online, y ir viendo sus trabajos sobre el plan para la vigilancia, prevención y control del COVID en el trabajo. Y que debe ser previamente aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, que según corresponda, y que contenga los lineamientos establecidos en el documento técnico, ¿no? Y lógicamente en el literal C habla sobre responsabilidad del residente de la obra. En el literal D, responsabilidad del supervisor de obra. Y en el literal E manifiesta que los presentes lineamientos se aplican en las diferentes etapas de la ejecución de la obra, en la fase de inicio o reinicio de actividades, en la fase de ejecución y fase de cierre, conformidad, recepción y liquidación de obra. Entonces, nosotros venimos desarrollando los lineamientos de prevención y control frente a la propagación del COVID-19 en la ejecución de obras de construcción.
Nuevamente desarrollamos el objeto, su finalidad, su base legal, las normas, sus decretos, el ámbito de aplicación, disposiciones generales, en el literal 5.1 definiciones, que ya lo hemos desarrollado, en el punto 6 disposiciones específicas, que hemos visto hasta el momento. ¿Alguna opinión al respecto? ¿Qué nos dice Efraín, Gabriel, Genaro Vigil, Aurelio Rojas Banza? Ingeniero, buenas noches. Muy buenas noches tenga usted, caballero. Adelante con sus apreciaciones. Sí, ingeniero, estaba viendo los lineamientos más que nada de lo que respecta a esta pandemia, y estas normas también están siendo pues planificadas, analizadas recientemente, y también así en las obras, cada supervisor o residente de obra, o tanto como, digamos, en este caso, el responsable de la empresa, están tratando de cómo prevenir, o mejor dicho, evitar la contaminación que se propague en el medio entorno, en el centro laboral. Para eso se están tomando medidas respectivas en diferentes ámbitos, como la prevención más que nada, por ejemplo, la disminución del personal. No necesariamente, no es como antes que libremente podían haber cantidad de personas, sino ahora están siendo limitadas. Y por otro lado también las normas están siendo recién están saliendo, y de acuerdo a eso también nosotros, como usted dice, hay que preparar un entregable, también hay que preparar recién, a medida como van adaptándose las normas también. Ya, muy bien, gracias por tu apreciación. Nos volvemos a encontrar nuevamente a las 8, ya, en el link que tienen ustedes ahí.